muy requerido. Vapuleado. Bueno, estamos hablando de el precandidato a intendente, Lisandro Maskin, y quien lo acompañará en el primer lugar, hasta hoy, claro está, y hasta el... ¿Cuándo es? ¿El 10? No. El 10 de diciembre. El 10 de diciembre. Sí. Intendente municipal. Así que vamos a empezar por la máxima autoridad, si usted lo permite, Lisandro, porque es lo que corresponde. Estamos jugando en primera, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Me estoy refiriendo a Carlos Berterret, obviamente. Bueno, buen día a todos en principio, ¿no? Y a Lisandro, por supuesto. Buen día, Ricardo. Bueno, aunque parezca mentira, faltan 4 días nada más, ¿no? Y ya nos insertamos en lo que va a ser una PASO que no, pareciera no es cualquier PASO, ¿no? O no es cualquier elección. Sí, ¿Vos tenés la misma sensación, Carlos? Es que es contradictoria. Es, por un lado, da la imagen de innecesariedad de las PASO, porque acá, por ejemplo, en Pringle, los 4 candidatos en las PASO son los 4 candidatos que van a llegar en octubre, entonces no se entiende mucho para qué. Y pasa en muchos lados estos. Lo que en su momento fue un intento de abrir los partidos a la sociedad y que la sociedad opinen en el interior de los partidos, con el tiempo al menos hace que se ponga en cuestionamiento. Y a la vez, también plantear que se ha tornado muy importante porque se han corrido los tiempos. Se piensa que la primera vuelta va a funcionar como el balotaje, y que estas pasos funcionan como una primera vuelta, justamente a partir de esta característica que acabo de decir. Por lo cual nosotros insistimos mucho en la importancia de ir a votar a las PASO, sea cual sea la decisión que tenga el votante, ¿no? Lo que considere adecuado votar en estas elecciones, pero la participación ciudadana es muy importante. No es lo mismo asumir un gobierno con un 30% de apoyo en los votos con una participación del 80% o una participación del 65%. La participación en sí ya es importante, y bueno, por otro lado también porque sirve un poco como la antesala de lo que va a ser una primera vuelta / balotaje que va a ser en octubre. Joven Lisandro, ¿cuál es su opinión respecto de las PASO? ¿La importancia, la conveniencia o no? En líneas generales creo que, a ver, acá en Pringles hay 4 precandidatos a intendente y ninguna interna, y sucede en la mayoría de los distritos. Desde ese punto de vista, indudablemente no es un mecanismo que nos esté aportando. La coyuntura política es distinta. La coyuntura política, sobre todo provincial y nacional, hacen que estas PASO estén operando de hecho como una primera vuelta, y octubre va a operar como un balotaje, porque se está llegando a un nivel de polarización tan alto que existe la posibilidad de que alguno de los candidatos llegue a presidente, llegue al 45% y no sea necesario un balotaje. Yo creo que se están adelantando los tiempos, y a eso hay que sumarle que en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje. Este sistema está funcionando como una primera vuelta y una segunda vuelta. Claro, sí, porque la gobernadora o el gobernador se va a elegir por un voto de diferencia. Por un voto de diferencia, con lo cual ahí sí radica la importancia de la participación en estas elecciones. En un alto grado de participación va a ser que el resultado que se dé sea mucho más certero y cercano a lo que puede llegar a darse después en octubre. A menor participación, si hay mucha gente que dice, no, ¿para qué voy a ir a votar ahora? Voy directamente en octubre, probablemente el resultado se desdibuje, pero para la política y para los mercados sí sea importante este resultado. Con lo cual, para mí es muy importante la participación de la gente ahora, este domingo. ¿Ese es un mensaje unificado de Juntos por el Cambio o no? A nosotros no nos han bajado un pedido de pidan que la gente vaya a votar. Lo sentimos, lo vemos, lo creemos necesario, de que bueno, que hay mucho que se va a empezar a definir en esta oportunidad. No van a quedar ya ratificados los cargos, pero sí se va a dar una orientación bastante importante.
Si hay muy poca diferencia entre primero y segundo, va a haber un escenario abierto de una paridad muy marcada para octubre, donde posiblemente ahí se defina todo. Si el resultado es más amplio, quizás ya no exista esa posibilidad. En términos nacionales, gobierno y oposición, porque están el grado de polarización que prácticamente excluye casi la participación seria, digamos, de una tercera fuerza. Los argumentos de la oposición son la economía actual, la pobreza, consecuentemente inflación y desempleo van de la mano. Eso es lo que se escucha de parte de la oposición. De parte del gobierno, obviamente, la cuestión es lo que se ha hecho en el orden nacional, en el orden provincial, como consecuencia en el orden municipal también, ¿no? Esto es la transparencia, combatir la corrupción, el narcotráfico, en la provincia de Buenos Aires la policía autogobernada, las mafias, los sindicalistas enriquecidos y el pueblo pobre. La última expresión la tenemos con vino caliente. Yo decía hoy que ingresen a Facebook, si no lo vieron, y vean la mansión que tenía este dirigente sindical. Absolutamente pornográfica, una exhibición pornográfica, en serio, ¿no? Yo me preguntaba hoy a la mañana si tanto los socialistas como el peronismo, ¿no? No hablando de kirchnerismo, hablando del peronismo, ¿no? Que fueron los que gobernaron Santa Fe en los últimos 28, 30 años, o desde la democracia hasta aquí. Nunca vieron este estandarte pegado al río Paraná, ¿no? De un tipo que, evidentemente, los puertos de Rosario, de San Martín, hay otro puerto cercano importante, ¿cuál es ahí? No sé si Ahí hay varios. San Martín es uno. San Lorenzo. San Lorenzo, sí. Bueno, este fue un actor importante para encarecer la cuestión del tráfico de buques, de los puertos, de los 3 o 4 empleados cuando con uno bastaba, pero le imponían los sindicatos, ¿no? Toda esta cuestión. Entonces, uno ve que en la oposición hay sustento para decir la situación económica es difícil, los créditos son caros, las pymes tienen dificultades. Es decir, estamos no en el mejor de los mundos. Yo diría que si en la hipótesis de que ganara Juntos por el Cambio, en la provincia, eventualmente en el país, sería una performance extraordinaria, de acuerdo. Si yo hago abstracción de las figuras y digo, analizo situación económica y veo que ese país conducido por esta fuerza política gana, es una performance extraordinaria. Si tomo las variables económicas. Ahora, si miro quién está enfrente, ahí la situación por ahí se morigera un poco. Y la pregunta es, esto que yo planteo en el orden nacional, particularmente a vos te hago la pregunta, Lisandro, porque sé que Carlos está más ocupado de la cuestión diaria, que es la administración municipal, ¿no? ¿Cómo ves esta relación de dos fuerzas que pueden llegar, creo yo, aunque puede haber alguna otra participación, pero de las 4 opciones, hay evidente una, que es la de ustedes, que está muy bien instalada, y la otra puede ser, estimo, esta agrupación del peronismo local que ha incorporado diferentes corrientes que hasta ahora competían. Acá estuvieron sentados compitiendo en un debate, ¿no? La cuestión es esta, ¿cómo ves vos, cómo apreciás vos, perdóname si la pregunta es demasiado larga, pero ¿cómo ves vos la cuestión en el orden local? ¿Qué meritúa la oposición? ¿Qué le dice a la gente? Porque yo supongo que eso lo deben saber ustedes. Sí, claro. Lo sabemos porque lo escuchamos cuando nuestra oposición lo dice, le ponen un micrófono y lo dice, o nos llega a través de vecinos que nos cuentan. Hacen eje principalmente en la situación económica, o sea, están apostando al arrastre de la boleta, esencialmente. Y en cuanto al ámbito local, hay 2 o 3 cuestiones en las cuales se han centrado.
que a mí un poco me han llamado la atención. Hay opositores nuestros que ningunean un poco la obra pública. Y ahora lo último que hemos escuchado es que directamente el mensaje es, la verdad es que si no hubieran hecho esa obra pública, hubieran distribuido la plata entre la gente, estaríamos mucho mejor. Ese es el otro mensaje que estamos escuchando ahora. Cosa que me resulta realmente insólita, ¿no? Este último análisis me resulta realmente insólito. Porque habla de un profundo desconocimiento del funcionamiento del Estado, de las sociedades, de la necesidad de progresar, de que muchas veces el progreso está anclado en la necesidad de infraestructura. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero vos podés ser un país exportador, pero si no tenés puertos, no tenés por dónde sacar. Eso es la infraestructura, ¿no? El marco básico y esencial para poder desarrollar actividades humanas, sociales y económicas. Y la verdad que decir que estaríamos mejor si no se hubiera hecho todo lo que se hizo y se hubiera distribuido la plata entre la gente, es de una visión que a mí particularmente me extraña. Yo creo que la ciudadanía ve todas esas cosas y no hace falta que nosotros hagamos hincapié. Yo te lo contesto, yo contesto la pregunta, vos me haces una pregunta, yo la contesto, pero la verdad es que no quiero menospreciar a nuestros rivales, ni mucho menos. Los respeto, hasta en cierta medida tengo aprecio personal por todos, creo que tenemos rivales que son buenas personas, pero en estas cuestiones me parece que se están equivocando. Y que no están poniendo el acento sobre las que son más trascendentales para la vida de la gente, de nuestra comunidad. Y la gente, en realidad, una sociedad es una construcción compleja, donde cada sector de la sociedad demanda cuestiones distintas. A un sector de la sociedad le interesa una cuestión, a otro sector de la sociedad otro, o a los individuos que integran esa sociedad. Y las personas que están a cargo del Estado, el estadista, tiene que poder contemplar todo eso, priorizar y planificar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Ese es el rol que nos toca a nosotros. Poder ver toda la problemática, todo el tablero completo, haciendo un paralelismo con el ajedrez, poder ver todo el tablero completo, establecer prioridades y planificar cómo movemos, cómo hacemos para articular movidas coherentes y que nos lleven hacia algún lado, con estrategia y con táctica. Ese es nuestro rol. Yo cuando escucho que es mejor la plata se hubiera distribuido, la verdad que me llama poderosamente la atención. Sobre todo porque además, yo entiendo, uno de ninguna manera niega la situación económica. Está a la vista de todo el mundo y negarla. Pero además la obra pública ha generado empleo genuino, empleo que le ha dado la posibilidad a 600 familias de Pringles, se han generado 600 puestos de trabajo por la obra pública en Pringles. Algunos repetidos, no significa que 600 personas tuvieron trabajo, sino se generaron 600 puestos. Algunas personas terminaban una obra y se insertaban en otra. Claro, se entiende. Esas 600 puestos de trabajo generaron ingresos para familias que pudieron sostener su vida porque está en funcionamiento un círculo virtuoso de desarrollo. Y además la infraestructura urbana es fundamental para la calidad de vida de la gente y para que podamos progresar. Sin eso, es como el puerto para sacar las exportaciones, el agua y las cloacas son fundamentales para poder expandir una ciudad, para que pueda haber un vecino al lado del otro, para que no se enfermen, para que no haya contaminación. Parece que criticar eso es errarle, pero bueno, cada cual maneja su campaña en definitiva, como puede o como quiere. El domingo va a haber un individuo que va a entrar a un cuarto oscuro y va a depositar un voto que es tan válido como el más ilustrado, como... ¿Puedo resumir un poco sí, o ampliar, no resumirlo? Lo que dijo Lisandro, nos preocupa la falta de visión del impacto social de lo que es obra pública, infraestructura en la ciudad. Y pongo desde el ejemplo más chico al ejemplo más drástico, si querés.
El ejemplo más chico es, dicen, hacen asfalto, no quemamos asfalto. Más allá de los puestos de trabajo que acaba de decir Lisandro, mira, yo cuando llueve no tengo ningún problema, porque tengo coche y aparte vivo en asfalto. Con lo cual no me afecta en lo más mínimo. Pero anda a preguntarle a una persona que tiene que ir a estudiar o trabajar y tiene que salir de las calles de tierra después de un día de lluvia, si es importante o no. Cuando lo tomás como factor aislado, el agua potable y las cloacas, se sabe, está más que fundamentado científicamente, de que es un factor de salud pública fundamental. Negar lo que se ha hecho en la extensión de la red de agua corriente y de las cloacas a instituciones o a particulares es una locura. Y el ejemplo más drástico que pongo, bueno, ni hablemos de la vivienda, de lo que significa la vivienda como realzar la calidad de vida de la población de Pringles. Las esperanzas, que se haga con un sistema justo, dejar de pagar un alquiler, tener un techo digno. Bueno, el impacto social que eso genera es tremendo. Pero vamos al ejemplo drástico que pongo yo, la Ruta 51. En general, algunas críticas que sentí es, y los conservadores hacen rutas, ¿viste? Mirá, yo... Sí, antes decían de los militares. De los militares. Yo realmente, a quien ha transitado y transita la Ruta 51, yo soy de Punta Alta y tuve familiares, y tengo familiares en Punta Alta, y tuve en Dorrego y en Montehermoso. Yo que lo transité cantidad de veces, ver los camiones volcados, los coches dado vuelta, lo que era esto que lamentablemente se llamó el trayecto de la muerte, creo que era, desde la salida del despeñadero viniendo para Pringles, familias destrozadas, accidentes letales, minimizar eso, diciendo, y esta es la cosa de los conservadores, hacen ruta. Bueno, mirá, entonces acabo de descubrir que soy conservador, porque realmente yo lo que quiero y lo que peleábamos ya como concejales es que esa ruta estuviera correctamente en condiciones, sin descalce, correctamente demarcadas, señalizadas, y que no se pierdan más vidas, de pringlenses o de vecinos, sí, claro, por eso reafirmo lo que dice Lisandro, por ahí es un indicador por ahí de que alguna alerta amarillo o naranja, si no que eres rojo, está fallando en la lectura de la realidad, ¿no? ¿Te puedo agregar algo más? Ya sí. que, porque ahora me quedé con ganas de ampliar. El tomógrafo. Otra cosa que hemos sentido que nos han criticado bastante duramente ahora en estos pocos últimos días, creo que hoy le hicieron una nota a Nicolás Ketty en el diario El Orden, está en el orden, nota de etapa, que salió aclarando muy bien. Para mí el tomógrafo es un motivo de orgullo, pero no de nuestro espacio político, de la comunidad de Pringles. Es el mecanismo por el que encontramos los pringlenses para solucionar un problema fundamental que teníamos hace 3 años y no podíamos resolver. Le encontramos la vuelta, nos pusimos todos de acuerdo, lo estamos pagando sector urbano, sector rural. El claro ejemplo de una comunidad que resuelve problemas y hay gente que no lo ve y lo critica. La verdad es que a mí me llama poderosamente la atención que se critiquen estas cosas. Yo, a la verdad, yo te digo qué haría si sería opositor. Yo trato de sumarme a esto, si yo también formé parte de esto. Entonces digo, no, bueno, integramos esto. Es más, yo lo reconozco y lo vivo diciendo, esto salió aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante, claro, por mayores contribuyentes, sí, lo está comprando la gente de Pringles, nosotros administramos esto. Pero la plata la están poniendo el sector rural y el sector urbano. Y para mí es motivo de orgullo que esto funcione de esta manera. Sin embargo, esta nota se tuvo que hacer y Nicolás tuvo que salir a aclarar porque había habido críticas diciendo que el tomógrafo era alquilado, que era usado, que estábamos estafando a la gente. La verdad es que me resulta a veces incomprensible en algunas cosas. También Ricardo. Se dijo de las cloacas de Indio Rico, por ejemplo. Bueno, las cloacas de Indio Rico. No vamos a Indio Rico. Antes de que vayamos a Indio Rico, un rival hace una publicación en Facebook, yo quiero decir que no uso redes sociales, pero me lo mandaron, diciendo que era un fraude, que las cloacas de Indio Rico eran un fraude, esa fue la palabra que se utilizó en las redes sociales.
vamos a Indio Rico unos días después y mucha gente de Indio Rico no lo había visto, se lo contamos nosotros. La verdad es que la reacción fue de indignación de la propia gente, porque es una obra tan esperada, tan requerida, que tuvo la de una profesional indiorricense que contrató el municipio, pero contrató una profesional de Indio Rico para el seguimiento. ¿Por qué? Porque nadie mejor que una Claro, profesional de sí, Indio sí, Rico por para supuesto. defender. Además lo va a ver todos los días. Exactamente. Pero además, como tienen puesta la camiseta los indiorricenses, con lo que quieren en su comunidad, iba a ser mucho más inquisidora, si se quiere. Iba a estar mucho más Claro, encima. claro. Sí, sí, La obra se hizo bien, se hizo en tiempo y forma. Este lunes de esta semana, este lunes que pasó, el servicio quedó concesionado a la Cooperativa Eléctrica de Indio Rico. La cooperativa está ya anotando a la gente para hacer las Que ayer conexiones. hicimos una nota a Freddy Fernández. Genial. Bueno, la verdad que se diga que es un fraude, son cosas que resultan incomprensibles. ¿Qué haría yo si fuera opositor? Qué buena la obra de Indio Rico, nos sumamos y vamos a fomentar para que la gente se pueda... No, y en todo caso tener ideas nuevas. En todo caso trataría de sumar. Pero bueno, tu pregunta dio para poder hablar de todas estas cosas que en general no las veníamos diciendo, para no enfocarnos en lo que dicen nuestros rivales, pero a veces hace falta aclarar. Sí, por supuesto. Porque si no aclarás, a veces dicen tantas cosas que si no uno no aclara por lo menos la parte que a uno le toca, queda todo este mare magnum de mezclas que al final no queda nada claro. Bueno, por ahí por el mes de mayo nos enteramos de una noticia. Para mí no fue sorpresa, pero bueno, para mucha gente sí, que Carlos Bertarret tomaba la decisión de no presentarse como candidato a la reelección, porque más o menos a grandes rasgos, la etapa posterior a esta intendencia que termina el 10 de diciembre, requería de otro perfil. Cuando le pregunté el perfil, curiosamente coincidía un poco con lo que vos tenés como perfil. Pero bueno, es una cuestión, por supuesto, del espacio de ustedes, que ustedes lo decidieron y sobre eso no hay nada que objetar, ¿no? La pregunta es, cuando vos tomaste esta decisión y esgrimiste este argumento, ¿tenías alguna idea de lo que se venía o de lo que presuntamente vos pensabas que había que hacer y que a lo mejor este proceso por alguna razón, no sé si utilizar la palabra te superaba, pero al menos creías que había otra persona que podía materializarlo? Haceme una breve síntesis de eso. La palabra fue justo, me superaba. O sea, yo considero que en los 4 años que me tuvo como intendente, yo tengo autocrítica y a veces hiperaucrítica, pero no me flagelo. Por lo tanto, yo creía que había hecho cosas buenas y destaco 3 cosas buenas. Uno, lo que es el saneamiento económico, financiero. El otro, lo que dije en la explanada del Palacio Municipal, que quería irme con la imagen de un intendente republicano, y creo que se logró por el buen diálogo con el Consejo Deliberante, pero aparte insertándonos en todos los mecanismos de transparencia y de fiscalización que ejerce provincia, nación y ONG, como nos hemos enterado nosotros después, el Instituto de Transparencia Fiscal, creo que es, que en todo nos ubican en buen orden. Hace muy poco te voy a reenviar el mensaje que me manda Guillermo Wagner, el director de Ciudad Abierta, donde provincias hacen un ranking y nos ponen entre los 10 municipios con mayor transparencia fiscal y acceso a la información pública. La despersonalización del rol del intendente, que se acaba un poco eso de que el intendente tiene que hablar siempre, de que el intendente tiene que cortar la cinta, de que el intendente señala con el dedo y adjudica casa, adjudica subsidios, categoriza o nombra en planta permanente. Se acabó esa imagen de intendente. Y la tercera es lo que yo llamo la obra pública pendiente, que es esta que estamos diciendo nosotros. El vacío por ahí en muchas de estas cosas durante estos años. Superado eso,
me pongo a ver cuál es el Pringles que viene, y en esto me ha servido de referencia a los encuentros nacionales y provinciales, fundamentalmente los encuentros nacionales de municipios, a veces incluso con participación de alcaldes de otros países, de otro, de otros países de otro país, e intendentes de otros partidos, de otras provincias, donde vos ves que el mundo que viene, que el futuro, tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Y son cuestiones que directamente, básicamente, no entiendo. Entonces, Raúl Portal tenía un programa, no sé si te acordás vos, era a la mañana, el Portal de la Vida, que decía, ¿por qué nos cuesta a todos a decir sobre un tema? no entiendo. Miren, no tengo la más remota idea. Sí, sí, claro. Entonces hacemos todo un laberinto de palabras para explicar lo que en realidad no sabemos explicar porque no entendemos. Entonces, hecho este análisis tan básico, que estaba por otro lado afianzado con esto, yo voy a ser intendente por 4 años, y ellos son testigos de que en el 2018, principio del 2018, yo decía, miremos el mecanismo de definición de quién va a ser el candidato, porque yo veo que no voy a ser. Hecho esto, me pongo a pensar qué perfil tiene que tener la persona que viene. Yo creo que tuve un buen gabinete, un muy buen gabinete, pero ese gabinete se le podría haber sacado más el jugo si se hubiera articulado más entre las distintas áreas, si hubiera habido un tablero de control donde permita el seguimiento cercano de las distintas áreas, una persona ejecutiva con conocimiento de la administración municipal, que sepa a dónde va, que se haga los planteos un poco del futuro. Hoy lo vemos a Lisandro hablar de energías renovables, de un montón de cosas, que finalmente el nombre fue la frutilla del postre, el nombre fue la consecuencia. Podría haber sido Lisandro o no, si el perfil daba otro. Claro. En esta lectura que hago yo, me da un perfil de intendente que necesita Pringle, no un perfil de candidato, un perfil de intendente que necesita. Sí, Pringle. despersonalizado Sí, absolutamente exactamente. de alguien. Es que, ¿sabes qué pasa? El candidato vos lo construís. El candidato, yo digo siempre, vos el candidato, ¿querés construir un candidato? Segmenta un discurso. Entonces, que a los jóvenes le dé un discurso para los jóvenes, a los adultos mayores un discurso, y así podemos seguir en un montón de temas. Sí, Pero cuando estás sentado de intendente, la realidad no la segmentás, No, se te viene todo en tropel y te pega todo junto. Entonces, tenés que tener una persona que sepa dónde ir y que conozca de la administración municipal y que pueda manejar las distintas áreas. Y entonces ahí yo ya disminuía la cantidad, si bien teníamos buenos precandidatos a intendente, pero no para mí el intendente a partir de diciembre del 2019. Y sinceramente, y sin ser peyorativo ni minimizar nada, no lo veo en otros partidos. Veo buenas personas, veo buenas intenciones, pero no veo la persona que sea el intendente a partir del 2019. Muy bien, dejó la vara alta Carlos Lisandro, ¿no? Muy alta, en muchos aspectos, deja la vara muy alta. En el que habló recién Carlos de transparencia, el trabajo que se hizo en transparencia, en acceso a la información pública, hay una página web municipal que te dice cuánto gana Carlos, está publicado el recibo de sueldo de él. Eso no pasaba nunca. Todos esos mecanismos, esa es una de las cosas y vamos camino a ampliarlo además, a mejorarlo, a sumar estadísticas. Algo se está haciendo con estadísticas, a profundizarlo, vamos camino a hacer en profundidad todo lo que ha comenzado la gestión de Carlos. Pero que la vara está altísima en todos los aspectos, en calidad humana, en transparencia, en nivel de obra pública, en la creación de los mecanismos de institucionalidad. A ver, si vos me decís como ciudadano, y está buenísimo que te dejen la vara alta, a una ciudadanía que veníamos de varas bajas, y que ahora tengamos que pensar, a ver, acá tengo un mínimo imponible que tengo que llegar, que es alto, y tengo que tratar de superarlo, y que al que viene, dentro de 4 años, le dejemos la vara más alta, y al siguiente la vara más alta. Eso va a ser al progreso de nuestra ciudad, de nuestra comunidad. Es la manera. Ahora, si venimos bajando escalones, bueno,
Estamos complicados. Es complicado el futuro. Es complicado el futuro de Pringles, es complicado el futuro de la provincia, de la nación, y finalmente es complicado también el futuro de la humanidad, porque estamos asistiendo a un momento, yo diría que crucial, clave, por ejemplo, para el devenir de qué va a pasar con el empleo, qué va a pasar con las fuentes de trabajo. Y uno de los temas, en los cuales se ha guitarreado hasta el cansancio, es el vamos a generar fuentes de trabajo. Entonces, la pregunta que a mí se me ocurre muy oportuna y que voy a empezar a usar, o siempre la he usado, pero la voy a empezar a profundizar, es para mí el nudo central de la cuestión. ¿Cómo? Que yo cuando leo propuestas me hago la misma pregunta. ¿Cómo? Porque los títulos o el encabezado de una propuesta puede estar buenísimo. ¿Cómo? Es la pregunta que tiene que venir a continuación. Si no hay un plan, no hay nada. Si no hay una planificación y un porqué. Lo que vos, como encabezado de la pregunta, dijiste es clave. El mundo está cambiando a pasos agigantados, vertiginosos. Están pasando cosas a nivel mundial. La guerra comercial entre China y Estados Unidos, más que una guerra por el comercio, es una guerra por las comunicaciones. ¿Quién domina las comunicaciones? Sí, claro. Y por lo tanto, ¿quién domine durante los próximos años los flujos de información? Ni más ni menos. Ese es el conflicto realmente de fondo. ¿Cuánto se cobra de derechos de importación o de exportación en cada uno de los países y los cupos para nivelar el comercio? Es la lectura, la primera lectura que se hace, pero la de profundidad es otra. Este cambio que se está dando a nivel mundial, el avance exponencial de la tecnología, va a cambió y va a seguir cambiando los paradigmas laborales. Vamos hacia un mundo que requiere cada vez menos de mano de obra física, de trabajo físico, y cada vez más de trabajo... Perdóname, alguien lo definió extraordinariamente bien. Dijo, más cerebro y menos músculo. Sí. Ya estamos en ese proceso, estamos en el medio de ese proceso, y ese proceso es exponencial, o sea, se potencia. Con un agravante, además, que además ese cerebro en el futuro puede llegar a ser natural del hombre o puede ser artificial, con lo cual la velocidad a la que va a cambiar el mundo en los próximos 20 o 30 años, nosotros hoy ni siquiera no la podemos evaluar. Ni siquiera nos lo estamos imaginando. No existe el Julio Verde ni nada. No creo que todavía haya gente todavía lo que mirábamos en las revistas de ciencia cuando yo era chico, había una revista de ciencia que ahora me olvidé cómo se llama. Muy interesante. Muy interesante. Yo la compraba siempre y leía muy interesante. Y vos veías cosas que ya quedaron recontra obsoletas. En ese momento eran futuristas, sí. Y ahora ya quedaron recontra obsoletas. Estamos avanzando a un ritmo, y ¿cuál es la preocupación y la ocupación? Que tenemos que adaptar nuestras sociedades a los tiempos que vienen, al mundo que viene. El otro día tuvimos una conversación con Carlos, nos juntamos a charlar con Carlos y con Guillermo Wagner, a charlar, y salió este tema como un desprendimiento fundamental de la conversación, y se nos fue, ¿cuánto? Una hora hablando de este tema. Sí. Porque son los temas realmente de fondo que nos tienen que preocupar y ocuparnos. Tenemos que adaptar nuestras sociedades a los tiempos que vienen. Yo escucho mucho el tema del comercio, de la dificultad del comercio local que cierra. Este proceso que se vive ahora tiene mucho que ver con el e-commerce, con el comercio electrónico. Claro, fundamental. Hoy te comprás ese chaleco que tenés puesto, el suéter que yo tengo puesto, si lo fabrico en cualquier lugar del mundo a través del e-commerce, y con costos muy bajos. El mundo, y nosotros tenemos que adaptar. Yo creo que, vamos al cómo. Nosotros tenemos que convocar a las personas que tenemos en Pringles y a las que no tenemos en Pringles, pero que estén ligadas a nosotros, a repensar el futuro de nuestra comunidad. ¿Cómo vamos a generar empleo y empleo que esté adaptado a los nuevos tiempos? Porque este proceso se va a dar. Capaz que en los 4 años, si me llega a tocar y la gente me elige, capaz que en estos 4 años la vamos piloteando y no va a cambiar demasiado.
pero yo tengo que pensar en el siguiente y en el siguiente y Sí, pensar en pero el hay una rumbo. cosa, Lisandro, que vos hiciste referencia. Vos fíjate, estamos a pocos días de se va a inaugurar una nueva boca de expendio de alimentos, ¿no? Sí. Importante. Ujú. También una que se vendió al Fondo de Comercio, que se va a proyectar muchísimo aparentemente por la Ujú. información que yo tengo. Por lo tanto, lamentablemente, los pequeños negocios, y algunos no tan pequeños, van a sufrir el impacto. Sí. Entonces, esto no se va a dar en 4 años, esto se va a dar en meses. Sí. Lo que me parece, vos pusiste el acento especial en los e-commerce, que es la compra en Internet, para hacerlo claro para la gente, ¿no? Es decir, lo que las plataformas ofrecen dentro del país y fuera del país. Ahora, el tema es que también, a mí me parece importante, y no sé si vos lo tenés pensado, es que acá lo que habría que tratar de hacer, me parece, es que los comercios que existen, que son atávicos en muchos casos, porque vienen desarrollando la misma tarea de los abuelos, de los padres, van a tener que repensar su actividad. Sin dudas. Sin dudas. Porque o buscan un nicho donde puedan, a través de ese nicho, obviar el e-commerce. ¿Por qué digo obviarlo? Porque eso tiene que tener algún atractivo especial donde el otro no pueda llegar, ¿no? O el otro caso es, si yo no puedo con el poder de compra de la cooperativa obrera, si no puedo por el pool de los chinos, que tienen una organización brutal de compra, por eso pueden acceder a los precios que tienen. Pero además supongo también, porque tengo alguna información, que se conforman con un porcentual más bajo. También. Digo aparentemente, la información que tengo es relativa, pero creo que apunta a eso. Entonces me parece que también hay que hacer un esfuerzo para ver qué pasa con los comercios que están instalados. Y en eso hay que hacer docencia, o tratar de arrimarles la posibilidad de que se estructuren de otra manera, que haya que repensar la actividad. Bueno, justamente cuando yo decía, nosotros tenemos que convocar a las personas preparadas que tenemos, es porque justamente con ellos es que tenemos que pensar cómo generarles herramientas. Son las cámaras, a ver, las cámaras, la Cámara de Comercio, hoy tiene una conducción de una camada nueva, joven, que está inserta en estos flujos de negocios, en el área turística, en el área de construcción, están insertos en este espiral y entienden el mundo hacia dónde va. Bueno, los tenemos que convocar porque ellos son la herramienta para trabajar junto con el Estado para poder encontrar mecanismos que permitan adaptarse a los nuevos tiempos. Y lamentablemente, si no nos adaptamos, va a quedar gente en el camino. Vos contabas la otra vez de la charla que se había brindado y que la primera vez había sido muy resistida. Fue una anécdota que me contaron a mí. La primera charla que se dio en el 2017 sobre comercio electrónico en Pringles. Fueron 3. Sí, y prácticamente no se pudo, la oradora prácticamente no lo pudo desarrollar porque le empezaron a hacer preguntas de cómo mantener el status quo en vez de cómo pensar hacia el futuro. Claro. Y por eso digo, hay que repensar. Al año siguiente ya el auditorio fue mayor, se hizo otra, el auditorio fue mayor y la expositora pudo desarrollar el tema. O sea, ya empezó a haber un cambio, ya se empezó a ver el problema. A ver, a mí el otro día me hicieron una pregunta que apunta a mantener el status quo. En una radio colega me dicen específicamente, por ahí no me gustó la forma en que se desarrolló la pregunta, pero bueno, es otro tema. Se habló de los chinos y de los bolitas. Particularmente no me... Porque yo soy nieto de italiano y cuando vino mi abuelo de Italia vino con una situación extrema de pobreza y vino a laburar. Y yo creo que la inmigración en este país, lo dice la Constitución de la Nación Argentina. Sí. Nuestro país está abierto a las personas de buena voluntad que quieran habitar suelo argentino. Para mí eso es primordial y yo no niego mis orígenes, con lo cual creo que esa es la cuestión cultural de nuestro país, nuestro paradigma cultural. Ahora, la pregunta apuntaba a lo restrictivo, a poner corset para impedir que se radiquen este tipo de comercio.
eso es como querer frenar, parar el sol. No podés parar el sol con una sombrilla para vos. Pero no podés frenar, Claro. el avance de lo que está sucediendo. Podés tener reservas éticas, podés tener cuestiones que hacen a la idiosincrasia, pero además tenés otras que son netamente económicas, de desarrollo económico y de interconexión en el mundo. No hay... Vos podés parar un ratito eso y mantenerlo fijo un cachito, pero tarde o temprano el mundo va para ese lado. Entonces, a ver, no intentemos frenarlo, adaptémonos a esto, Claro, seamos competitivos, aprendamos a que tenemos que competir. ¿Te adaptás o morís? O te adaptás o van a quedar... tendal. Es absolutamente inevitable. Sí. Y por eso, profundizando un poco eso, que ya lo hablamos la vez pasada contigo, vos y yo sabemos, y Carlos también, y los oyentes también lo saben, por lo menos una parte importante de eso, es que en Pringles hay dinero, es decir, hay sectores de la comunidad de Pringles, muchos de ellos ligados al agro o sus derivados, que han consolidado posiciones económicas importantes, económico-financieras importantes. Ahora, cuando vos le hablás de hacer una inversión en Pringles, es como si le dieras un mate caliente, hirviendo. Sí. ¿Se te ocurre alguna idea? El otro día hablamos un poco de eso, ¿no? De armar el modelo, de gestionar, de buscar apoyos de los colegios de abogados, de profesionales, sí. Y demás, asociaciones. ¿Sos optimista respecto de eso? ¿Se te ocurre que podés convocar? Porque la cuestión de la convocatoria, además de la argumentación, tiene mucho que ver con el interlocutor. Es decir, ¿quién va a proponer? Bueno, a ver, tiene que ver con el interlocutor y tiene que ver con el receptor. Sí, porque hay cosas que son irreemplazables. La iniciativa privada en una economía capitalista es irreemplazable. Si yo convoco a las cámaras empresarias, a las cámaras productoras, y del otro lado la postura es extremadamente conservadora y de mantener la situación tal como está, yo no puedo hacer magia, no puedo reemplazar esa iniciativa privada. Eso es condición sine qua non. Ahora, ¿por qué soy moderadamente optimista? Porque yo veo una nueva generación que se va adaptando a estos nuevos tiempos. Te voy a poner un ejemplo. No sé si hago bien en nombrarlo, pero como es un elogio, lo voy a nombrar. Esteban Domínguez. Esteban Domínguez puso en marcha una planta de extrusado de soja. Hizo una gran inversión, está generando una muy buena cantidad de puestos de trabajo. Su papá, que le fue muy bien económicamente, que lo hizo laburando y se expandió, siempre lo hizo desde el lado del rubro agropecuario. Sí, tradicional. Digo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la tradición en la cual se crió, se progresó y está muy bien? Era lo que para... Ahora, esta nueva generación, la segunda generación, con una mentalidad adaptada a estos tiempos, generó un emprendimiento industrial de una escala, te diría, importante, muy importante, que además está pensando en cómo ampliarlo, porque yo he estado charlando con él, y está pensando en cómo ampliarlo a nuevas tecnologías. Bueno, necesita a nuevas tecnologías, nuevos productos. Necesita algunas condiciones indispensables, como por ejemplo el gas, que es un problema para profundizar. Pero lo quería poner como ejemplo de por qué soy moderadamente optimista, porque veo que hay una nueva generación, y la veo en empresarios locales, o algunos que se han venido a radicar acá, que están innovando en el comercio electrónico, en el turismo, y son mayoristas a nivel nacional, y lo veo con jóvenes que han puesto fábricas para elementos de construcción, lo veo con ese tipo de personas que están pensando, en un momento el gran paradigma era Marcelo Duau, ¿no? Del empresario, y sí, lo sigue claro. siendo, es innovador, va para adelante, genera empleo. Ahora ya tenemos otros que están continuando con ese camino. Hoy tenemos una fábrica de alimentos para mascotas que está generando una gran cantidad de empleos, debe estar alrededor de las 20 personas empleadas, que eso hace 2 años atrás no existía, todo mérito del emprendedor privado, ¿no? De la iniciativa privada. Tenemos que lograr que eso se multiplique.
y convocarlos a ellos para ver cómo hacemos para contagiar y multiplicar. Yo creo que pasa un poco por ahí la cuestión. Son las nuevas visiones, y esos empleos que van generando después van a ser los multiplicadores. Sí, porque entran los subsidiarios a Entra funcionar. todo un entorno que empieza a mover. Es evidente, y vos en tu vida privada lo sabés de sobra, que cuando en un país las LELIQ son el factor motivador con tasas del 60%, es bastante poco probable que la gente se arriesgue a inversiones. Sí. Pero uno pretende ser moderadamente optimista también y pensar que este proceso tiene que ir a un desemboque que será progresivo, no va a ser rápido, pero en algún momento determinado estaremos hablando de volver a tener tasas para la gente que emprenda cosas. Y en ese aspecto yo creo que el Estado no tiene que ser el empresario, ¿no? Eso lo descarto totalmente, pero sí, en cambio, que puede ser el gran elemento en la gestión, en la motivación, es decir, en conseguirle, porque vos hablaste de jóvenes empresarios, y hay que volver a revitalizar la idea de que un empresario con su solo aporte de capital o con el de varios, no puede proyectar una empresa. Para eso necesita crédito. En el mundo todo el mundo entero se maneja con crédito. Voy un escalón más atrás Sí. todavía. Tenemos que dejar de pensar que un empresario por ser empresario es malo. No, bueno, eso es absolutamente. Bueno, pero Sí, existe, subsiste. Subsiste ese patrón cultural de, no, es empresario, es igual a capitalista voraz. Sí, sí. En realidad, si bajo ese paradigma estamos sonados. Si nosotros entendemos que el empresario invierte, genera empleo, por supuesto que busca rentabilidad. Eso es el ABC de la economía capitalista. Pero indudablemente la solución al problema de empleo pasa por incentivar al empresario de todas las escalas. El pequeñísimo, el que genera un puesto de trabajo, también es un empresario. Tiene que tener mentalidad empresaria en estas épocas que vivimos. El que tiene un taller y fabrica parrillas o discos para cocinar, es un empresario, es un pequeñísimo empresario, pero tiene que tener mentalidad empresaria. Tiene que saber hacer su estructura de costos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene que competir. Porque su producto lo va a poner a exhibir, a venderse, y si lo vende al 20% más caro que lo están vendiendo a 500 metros, no a 500 metros, a 500 kilómetros. Si lo vende más caro que lo que están vendiendo a los 500 kilómetros, el que está acá se lo va a comprar a uno que está a 500 kilómetros porque a través del teléfono de una computadora le va a llegar en 24 o 48 horas ese producto. Ese pequeño empresario también es un empresario y tiene que tener mentalidad empresaria. Eso para un mediano y corto plazo. ¿Y qué hay de las posibles soluciones respecto o en materia de empleo, en lo dinámico, en lo inmediato, en lo del año que viene, por supuesto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son tus sustento ideológico en la materia? Yo creo que los procesos de creación de empleo de esto que estamos hablando llevan una cantidad de tiempo importante, son procesos de desarrollo que llevan su arraigo, generar la mentalidad o el caldo de cultivo. Aparte tienen que darse algunas cuestiones de coyuntura económica, como vos decías recién, que son fundamentales. Si con tasas del 60% va a ser muy difícil invertir porque no tenés acceso al crédito, y el crédito que tenés para acceder es mucho más caro que la rentabilidad de lo que estás haciendo. Con lo cual, esa cuestión. Ahora, yo creo que el gran generador de mano de obra, que es lo que se dio en este proceso de corto plazo, que suplanta y que genera empleos que necesitan de fuerza física o de trabajo físico, es la obra pública. Y nosotros eso no lo podemos abandonar. Por dos cuestiones no la podemos abandonar. Porque, por algo que dijo Carlos, que lo viene diciendo hace rato, en esta gestión se hizo mucha obra pública pendiente, atrasada, que veníamos de no ponernos al día. Bueno, estamos poniéndonos al día, pero eso no significa que tengamos que parar. Si nosotros tenemos, para que te des una idea, el registro único
de postulantes de vivienda tiene 900 inscriptos y se están trabajando en 200 y pico con las que entregadas. O sea que hay un déficit de 700 viviendas. Hay un déficit habitacional de 700. Va a haber, Y va a cuando haber- se terminen todas las casas, un déficit de 700. Y que Por el se va a momento. Que incrementar. son alrededor de 3.000 personas, digamos, si Sí. las cuantificamos. Que después se va a incrementar, porque la sociedad es dinámica. O sea, sí, vos tenés que sostenerte hay un ritmo en el cual que vos avanzás que simplemente te sostenés. Es el síndrome cinta de correr. En el síndrome de cinta de correr, vos, si te quedas quieto, vas para atrás, en realidad. Bueno, y para mantenerte en el lugar, tenés que ir al ritmo de la que lo pusiste. Si nosotros queremos avanzar, tenemos que ir más rápido que lo que va avanzando, en este caso, la cinta. Y la infraestructura urbana, si vos te quedás quieto, vas para atrás, retrocedes. Casi todo en los avances de la sociedad funciona de esa manera. Con lo cual tenemos que, como mínimo, como nivel de mínimo de sustrato, es sostener el ritmo de mínimo para mantenernos a nivel. Y tenemos que superarnos para hacer lo que hizo Carlos en esta gestión, que es avanzar. Y además eso genera infraestructura y genera empleo. Mejora la calidad de vida y genera empleo. Que sabemos que es un empleo temporario, que no es un empleo para siempre, pero es el puente que uno puede conseguir. Siempre la obra pública funciona en la economía como puente para las reactivaciones. No es el leitmotiv y el objetivo final de la reactivación, pero sí funciona como iniciador y disparador de otros procesos. Además, porque la construcción, este es un concepto un poco económico ya más profundo. En economía hay un concepto que es el del multiplicador de la economía. Cada actividad El efecto, claro. tiene un efecto cada actividad tiene un efecto multiplicador, y hay actividades que tienen un pequeño efecto multiplicador y otras que tienen un gran efecto multiplicador. La construcción, en líneas generales, donde podemos englobar la obra pública, es uno de los coeficientes multiplicadores más altos. Uy, se nos va el tiempo. 3 o 4 cuestiones de la obra pública que no haya concluido Carlos y que tengas en mente. Tenemos que, hay mucho en realidad para hacer todavía, porque teníamos 400 calles de asfalto y 1.000 de tierra. Sí. Bueno, ahora tenemos 484, o vamos a terminar el mandato con cerca de 500 y todavía vamos a tener 900 de tierra. Estamos deficitarios. Estamos superando el 80%, el número exacto no lo tengo, pero superando el 80% de cobertura de red de agua y de red de cloacas. A mí me gustaría, como objetivo, no es una promesa, pero es un objetivo, que cuando termine el mandato poder incrementarlo alrededor de 15 puntos, estar cerca de la cobertura total de red de cloaca y de red de aguas, porque es la red que te permite después construir sobre eso. Esos son los objetivos de mínima que uno se impone en lo que se refiere a obra pública, y tratar de no frenar con lo que es construcción de viviendas. Después tenemos cosas que son prioritarias. Te voy a nombrar 3. Desagües pluviales en el barrio Roca. Nosotros hemos tenido la suerte de no tener un evento climático extremo, pero estadísticamente va a suceder en algún momento, y tenemos que desarrollar esa obra. El tema es que son obras importantes y caras. Desagües pluviales en el barrio PVP Sur, son los dos lugares, la cuenca del Pillagüinco Chico y la cuenca del Pillagüinco Grande, los dos extremos de la ciudad que tenemos problemas de inundación. Son 2 temas prioritarios, que cuando estuvimos la última vez con la gobernadora, se lo dijimos, le dijimos, sabemos de la coyuntura ahora, pero ten en cuenta, María Eugenia, que por esto te vamos a golpear la puerta, te vamos a tocar el timbre. Y la otra cuestión que tenemos pendiente, que se trabajó mucho y que no lo pudimos concretar, que realmente se han hecho ingentes esfuerzos y hemos quedado en la puerta, es el gas en el parque industrial. Es una obra fundamental para el desarrollo, porque algunas de las empresas que yo te nombré necesitan, para bajar costos, claro, y ser competitivos, necesitan gas, porque hoy están usando un combustible extremadamente caro para producir. Lisandro, contigo lo vamos a seguir porque esta es la primera prueba. Carlos, chiquitito, cortito, te dejé para lo último. Bien. Muy simple, muy breve. ¿Qué vas a hacer vos en tu función de... No, yo sé creo si de que... jefe de bloque, bueno, eso se decidirá, pero al menos ser un poco el apoyo, así como él lo ha sido en tu
fórmula en repetir el tándem que a mí me llevó a la intendencia. Lisandro y Mario, que eran otros dos precandidatos, se sumaron a la lista y por lo tanto daba una imagen de cohesión interna, de unidad muy fuerte. Sumar la mirada de un ex intendente sentado en la banca del Consejo Deliberante, ¿no? Yo creo que lo voy a pasar todo por un filtro distinto al que lo hacía cuando no había pasado por la función de concejal. Y en líneas generales, por ahí cuando hablaban de si veíamos esperanza o no veíamos, vos te acordarás una vez, creo que vos estabas presente cuando vino una persona a dar una charla en Casa de Cultura y le dijeron, él dijo que un pueblo tenía que tener esperanzas. Entonces alguien le preguntó, ¿y si un pueblo no tiene esperanza? Dice, no tiene. Y esta persona respondió, un pueblo sin esperanza es como un ejército de esqueletos marchando en una noche helada. Fíjate qué imagen fría y patética. Nosotros creo que tenemos que convocar a la esperanza y lo convocamos a través de una lista que, termino con esto, voy a ser muy breve. Si yo hubiera sido candidato a intendente y me votaban 4.936 personas, bueno, si Lisandro es candidato a intendente y lo votan 4.935, en algo fallé. Porque los que opinen bien de mí como persona o de mi gestión, tiene que ser trasladado a Lisandro. Porque no es que los que estamos integrando la lista somos apéndices secundarios, sino que somos la lista. Toda persona que piense bien de Carolina Berón, de Maxi Garaycochea, de Bernardo Buriarte, Gaby Dintino, Amanda Jauregui, Eugenia Cavalaro, Carlos Berterret y de Lisandro Maskin, y seguimos, no quiero hacer extensa toda la lista, Raquel Pesini, etcétera. Esas personas que piensan bien de nosotros personalmente o de lo que podamos municipal o en nuestras respectivas instituciones, todo ese caudal de votos tiene que ir a Lisandro, porque por algo estamos en esta lista, porque nos sentimos plenamente identificados con la conducción de Lisandro en esta etapa que viene. Muy bien, señores, nos estamos yendo. Gracias por la visita, por supuesto. Gracias a usted. Señor Montenegro, ¿le queda algo para el final? Sí, vamos a hacer una pausita y volvemos y cerramos. Bueno, muy bien. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11 en la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, la radio. Podés consultar el padrón definitivo para saber dónde votás. Entrá en www.padrón.gov.